Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta primera sesión de la semana. Como recordarán, nosotros estamos dando un repaso a todos los temas que vimos a lo largo de nuestro ciclo escolar. El día de hoy nosotros vamos a empezar a hablar de la naturaleza macro, micro y submicro. Vamos a enfocarnos a qué es la naturaleza macro, micro y submicro y a la historia que hemos tenido en cuanto a los cambios del modelo atómico. Posteriormente, vamos a ver en otra sesión la composición de la tabla periódica para cerrar esta semana en un repaso de cómo utilizar la notación científica. Así que vamos a dar comienzo por la clase de hoy. Primero vamos a definir qué es la naturaleza macro, micro y submicro. La naturaleza macro va a ser cuando hablamos de un objeto macroscópico. ¿Qué quiere decir macroscópico? Que cuando las dimensiones geométricas o sus magnitudes físicas van a sobrepasar cierto tamaño. Normalmente nosotros vamos a estar hablando macro a partir de lo que van a ser los objetos visibles, como lo son, por ejemplo, su mesa, su celular, nosotros mismos somos naturaleza macro, pero también vamos a hablar todavía a más grande escala, como puede ser el universo, los planetas. Todo eso desde a partir de que nosotros ya podemos verlo, ya se va a tratar de lo que va a ser la naturaleza macro. ¿Qué va a ser la naturaleza micro? La naturaleza micro va a ser cuando un cuerpo va a ser microscópico. En este caso, el objeto va a resultar imposible verlo a simple vista. Para ello, pues vamos a necesitar de ciertos instrumentos para verlo, como son el microscopio. ¿Qué podemos decir que pueden llegar a ser naturaleza micro? Por ejemplo, las células, las bacterias, algunos tipos de hongos, algunos tipos de parásitos que nosotros necesitamos de un microscopio para poderlos ver. También vamos a tener lo que es la naturaleza submicro, que nos va a diferenciar entre naturaleza micro y submicro. Vámonos con lo que es la naturaleza submicro. La naturaleza submicro se va a diferenciar de mi naturaleza micro porque va a ser todavía más pequeña. Al igual que mi naturaleza micro, aquí vamos a necesitar aparatos especiales para poderla ver. Pero a comparación de la naturaleza micro, la naturaleza submicro va a necesitar todavía aparatos más especializados. Es decir, yo no voy a poder ver la naturaleza micro con un microscopio. Aquí ya necesito un ultramicroscopio, que es un microscopio especializado para ver todavía cosas muchísimo más pequeñas. Cuando ya hablamos de naturaleza submicro, estamos hablando más que nada de los átomos, de los electrones, de la composición ya de la materia, de los organelos celulares y demás, que ya son cosas muy, muy chiquitas. También puede ser el código de ADN, ya toda esta naturaleza que es demasiado diminuta como para verlas en un microscopio convencional, a esta ya va a ser llamada la naturaleza submicro.
Nosotros, como ustedes saben, estamos compuestos obviamente de ciertas componentes de naturaleza submicro, que van a ser diferentes tipos de elementos. Como un dato curioso, tenemos nosotros, la composición de nuestro cuerpo realmente es parte de toda la materia. Todos, tanto los humanos como la materia en sí, en general, estamos creados de los mismos elementos, de los mismos compuestos. Aquí en esta imagen pues mostramos una composición del cuerpo humano, y si nos damos cuenta realmente nosotros también estamos compuestos de los mismos elementos que está compuesto todo el universo. Tenemos parte de oxígeno, al igual que el universo, tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno, que son las partes principales de nuestro cuerpo, pero también tenemos calcio, fósforo, potasio. Todo esto lo vamos a encontrar en la mayoría de la materia y lo vamos a encontrar como la composición general del universo. Vamos a entrar a dar un breve repaso sobre la historia del modelo atómico. Si ustedes lo recuerdan, ustedes hicieron una infografía en donde hablaban de cada uno de estos modelos atómicos, que cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Vamos a hacer una mención sobre ellos. El primer modelo atómico que se creó, que hubo, fue descrito por Demócrito. Demócrito hace 2000 años, él pensaba que la materia está constituida por partículas. Él en ese entonces, a pesar de que todavía no había la invención de un microscópico, pues él pensaba que eran partículas microscópicas que no se podían ver a simple vista, que eran invisibles, y entre ellas solo había vacío. Es decir, él no concebía todavía un modelo atómico, pero él ya tenía esa noción, ya tenía esa imagen de pensar de que había pequeñas partículas, pequeñas bolitas que no tenían nada alrededor, pero que todas esas juntas aglomeradas constituían la materia. Después del modelo atómico de Demócrito, que este fue el primero, pues llegó Dalton. Dalton propuso su modelo hacia 1803. En este entonces, Dalton pensaba que los átomos eran microscópicos e indivisibles, que diferentes sustancias pues iban a componer de diferentes átomos, y estos se combinaban en proporciones definidas para cada molécula. Aquí ya Dalton ya no nada más nos habla de una sola partícula. Nos habla de que son diferentes tipos de partículas a las cuales denomina átomos. Aquí ya él empieza a tener la idea, la base de que hay átomos de diferentes tamaños, hay átomos de diferentes elementos, de diferentes sustancias, que al momento de unirse van a ser sustancias nuevas, por así decirlo, que van a ir conformando la materia. Aquí él ya empieza también a dar una noción no solamente del átomo o de la partícula, sino ya empieza él a tener esa visión de un modelo molecular. El siguiente modelo propuesto fue el de Thomson. Thomson propuso su modelo hacia 1897. Thomson ya descubrió lo que era el electrón, y él propuso un modelo atómico llamado panque de pasas. Aquí en la imagen nosotros podemos ver cómo era el modelo de Thomson. Thomson seguía teniendo la concepción de una partícula, al igual que Demócrito, pero él ya aquí ya descubrió los electrones. Él, pues obviamente ya tenía los indicios de Dalton de que había diferentes partículas para diferentes compuestos, pero él ya descubrió que los átomos tenían electrones, pero si se fijan en este modelo particular, pues todavía no pensaban que los electrones estaban totalmente adheridos al átomo. Por eso él le llamó panque de pasas, porque hace la alusión del átomo a como si fuera un panqueque en donde los electrones fueran pasas. Él pensaba que esta partícula atómica tenía una carga positiva y que tenía pegados en su cuerpo a lo que eran los electrones con su carga negativa. Aquí todavía, aunque se sabía que había electrones y que tenían una carga positiva, que el átomo tenía en su composición una carga negativa, pues todavía se pensaba que estaban juntos y no que orbitaban alrededor de él.
Después de Thomson vino Rutherford. Rutherford en 1908, disculpen, él ya pensó que el núcleo tenía una carga positiva y que los electrones ya no estaban pegados como no, nos decía Thomson. Ya él ya dijo que los electrones están girando dispersos alrededor de él. Aquí está la imagen de la concepción que tenía Rutherford. Si se dan cuenta, ya empieza a tomar un poquito más de forma a lo que nosotros conocemos actualmente sobre el átomo. Ya vemos que Rutherford nos dice, al igual que Thomson, que el núcleo va a tener una carga positiva. Nos dice que, a diferencia de Thomson, aquí ya los electrones no van a estar adheridos al núcleo del átomo, sino que van a estar rodando alrededor del átomo, van a estar moviéndose alrededor del átomo, aunque realmente en este entonces todavía no sabía cómo orbitaban alrededor de él, pero ya se sabía que no están completamente adheridos al átomo, sino que estaban orbitando. Después de Rutherford, pues ya viene el modelo de Bohr. El modelo de Bohr fue propuesto en 1913. En el modelo de Bohr, el núcleo va a tener una carga positiva y los electrones van a estar en órbitas semejantes a los planetas del Sol. Aquí ya es el modelo, ahora sí, muchísimo, ya prácticamente como lo conocemos, es con el que normalmente se trabaja y se presenta al átomo. Aquí, a diferencia de Rutherford, Rutherford sabía que los átomos, los electrones están dispersos alrededor del núcleo del átomo, mas no sabía de qué manera estaban orbitando o hacia qué trayectoria iban los átomos. Bohr, ¿qué fue lo que dice? Bohr dice, efectivamente, el núcleo va a tener una carga positiva, los electrones van a estar alrededor del núcleo, pero los electrones van a orbitar de una manera similar a cómo orbitan los planetas alrededor del Sol. Eso fue la aportación que hizo Bohr. Él ya le dio una órbita, ya le dio un sentido a la trayectoria del electrón. Como vemos aquí, no gira en forma circular, sino que gira haciendo un óvalo. Va girando en esta dirección, de una dirección parecida a como giran, pues como lo dice, los planetas alrededor del Sol. De aquí, del modelo de Bohr, pues nosotros ya sacamos lo que es la visión moderna, la concepción que se tiene actualmente del átomo. ¿Cuál es la concepción que se tiene del átomo? Ahora ya el núcleo no nada más se dice que es de carga positiva, ya se sabe que el núcleo va a contener protones y neutrones, es decir, el núcleo va a tener cierta carga neutra, va a tener ciertos protones de carga positiva y que los electrones efectivamente van a ir moviéndose de una manera orbital alrededor del núcleo. Ya actualmente pues, se sabe que los electrones están atraídos hacia el núcleo por esas cargas positivas, pero a diferencia de todos los modelos atómicos antecesores, pues ya se sabe que no solamente hay una carga positiva dentro del núcleo, sino que también tenemos una carga neutra. Con esto llegamos al fin de esta lección. Para nuestra siguiente lección, nosotros vamos a empezar a ver cómo es la conformación de los átomos de los elementos. No vamos a entrar en la historia de la tabla periódica, pero sí vamos a ver a forma general la estructura de la tabla periódica y vamos a ver cómo nosotros podemos hacer los cálculos de los neutrones, de los protones y de los electrones de cada uno de los elementos químicos. Espero que estos repasos les estén sirviendo. Si tienen una duda, pues ya saben, déjenmela en los comentarios y con mucho gusto se las voy a resolver. Nos vemos en la próxima sesión y que tengan un muy bonito día. Gracias.